Hoy aquí vamos a conocer el proyecto Obertament de Cataluña. Han venido su director, Miquel Juncosa, y uno de sus activistas, Ángel Urbina. Vamos a conocer también la experiencia en Andalucía, en la estrategia uno de cada cuatro. Para ello está Pablo García Cubillana. Y vamos a tener también en esta mesa a un periodista del País, Jaime Prats, que ha demostrado con sus diferentes artículos, reportajes y piezas estar especialmente sensibilizado con el tema de la salud mental e informar siempre con rigor auténtico, ¿no? No me enrollo más para ir ajustando lo del tiempo y le doy la palabra a Miquel Juncosa. ACES o futura Confederación Salud Mental España. Felicidades por el nombre. Muchas gracias por invitarnos. Nosotros estamos encantados de poder explicar nuestro proyecto. Estamos encantados de poder compartir nuestros pequeños conocimientos que llevamos acumulados a lo largo de estos 2 años de singladura del proyecto, y esperemos que en el turno de preguntas nos hagáis las preguntas oportunas y que os podamos dar respuesta. Yo voy a hablar un poco de nuestro modelo y después Ángel explicará su experiencia como activista en primera persona en el proyecto. Voy a empezar explicando quiénes somos. Nosotros somos una alianza formada por 3 actores diferentes que muchas veces no han ido juntos de la mano. Entonces, para el proyecto era muy importante que estos 3 actores diferentes fuesen a una. ¿Y quiénes son estos actores? Pues es una asociación en primera persona, de personas afectadas en primera persona por un problema de salud mental, que se llama ADEM. Somos la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas Afectadas de Cataluña, la Federación Salud Mental Cataluña, y las 3 entidades, las 3 asociaciones de proveedores de servicios de salud mental que existen en Catalunya: la Unió Catalana d'Hospitals, el Consorci Social i Sanitari de Catalunya y Fòrum de Salud Mental, que es una asociación específica de salud mental. Ahora, justamente hace unos meses, se ha constituido la Federación de Asociaciones de Personas Afectadas en Primera Persona y también se va a incorporar en un futuro muy próximo a esta gran alianza. El que sea una alianza Obertament es muy importante, por lo que decía antes. 3 actores diferentes, con visiones diferentes, confluyen en un proyecto común para luchar contra el estigma. Y eso nos da también una idea de lo importante que es la lucha contra el estigma. Antes nos lo comentaba Laura, ha salido a lo largo de toda la mañana. El estigma es muchas veces la causa más discapacitante de todo lo que rodea a la salud mental, ¿no? Entonces, he preparado una pequeñita descripción de qué significa el estigma, ¿no? Es una conceptualización muy sencilla. ¿Esto del estigma qué significa? Pues bueno, culturalmente, desde hace muchos siglos, la visión que se tiene de las personas con problemas de salud mental es una realidad muy determinada, ¿no? Entonces, ciertas diferencias, reales o imaginarias, son resaltadas y se les atribuye connotaciones negativas. Ahí es donde nace el estigma. Un ejemplo típico es que los esquizofrénicos son peligrosos. Es un marco mental que está ahí, en la sociedad. Esto deriva a un paso siguiente, que es el de la discriminación. Si los esquizofrénicos son peligrosos, pues mi acto como ciudadano es tratar de evitarlos. Y si yo, por ejemplo, soy un empleador, pues lo que haré es, pues no me voy a meter en líos, no voy a contratar a nadie que tenga esquizofrenia. Y ahí es donde nace la exclusión, la discriminación, perdón. Y esto conlleva, sí o sí, a un proceso de exclusión que afecta a muchísimas personas afectadas con problemas de salud mental, que es el de no poder participar plenamente en la sociedad como ciudadanos activos. Y por eso ha nacido Obertament, para luchar contra esto. Entonces, sabemos por experiencias previas que hay que luchar contra conocimientos obsoletos, contra actitudes y comportamientos equivocados. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Nosotros lo hacemos básicamente a través de 3 líneas de acción. La primera de ellas, la más importante de todas,
la va a explicar más detenidamente Ángel después, que es la que fomentamos el activismo en primera persona. Nosotros damos herramientas, damos formación y damos herramientas y acompañamos a personas afectadas por problemas de salud mental para luchar contra el estigma. Y lo hacen a través de 3 funciones diferentes que nos explicará Ángel. Después promovemos proyectos de lucha contra el estigma. ¿Qué hacemos en esta línea? Básicamente lo que hacemos es dar herramientas, metodologías basadas en pruebas, es decir, metodologías que están evaluadas, están contrastadas y que se supone que contribuyen a cambiar actitudes y comportamientos, y las ponemos a disposición de nuestra red asociativa, de nuestra red de personas afectadas por problemas de salud mental y de nuestra red de servicios de salud mental, para que todos ellos, en su entorno local, en su entorno más inmediato, puedan aplicarlas. Nosotros sabemos que, y bueno, de hecho, los proyectos que luchamos contra el estigma lo sabemos, que no todo vale en la lucha contra el estigma. Dar más información no lucha contra el estigma. De hecho, muchas veces lo que hace es reforzar el estigma, refuerza prejuicios. No vale cualquier charla en primera persona. No vale, por ejemplo, dar pena. Dar pena refuerza estereotipos, ¿no? Entonces, todo esto hay que maquetarlo, hay que prepararlo y hay que dar herramientas para que las entidades y personas que quieran luchar contra el estigma pues lo hagan de una forma correcta. Y por último, la tercera gran línea de acción es la que ponemos en la agenda pública, el problema del estigma. Nosotros anualmente hacemos una campaña de comunicación de masas que llega, gracias a la colaboración de medios de comunicación, a todos los ciudadanos de Cataluña, y con esto intentamos cambiar actitudes y comportamientos. Además, nos basamos mucho en la experiencia, en las aportaciones de nuestros portavoces, que los utilizamos muchísimo en la campaña de comunicación anual, explicando ellos su propia experiencia. Y por último, lo que hacemos en esta gran línea es asesorar a periodistas. Justamente antes de empezar la mesa, comentábamos que los periodistas son el gran sector estigmatizado por nuestro sector. Ellos, la verdad es que tienen una función social determinada, que es la de explicar, contar la realidad, y esa realidad está explicada pues, a través del filtro que tienen. Y como son personas que pertenecen a la sociedad y la sociedad estigmatiza, pues ellos tradicionalmente han ido repitiendo pues esos marcos mentales que ya sabemos nosotros que están obsoletos. Afortunadamente las cosas están cambiando y bueno, hay muchos ejemplos de periodistas que están cambiando la forma de explicar las cosas, ¿no? Como decíamos, para nosotros es muy importante el hecho de facilitar herramientas adecuadas de lucha contra el estigma, herramientas que estén probadas, que sean eficaces, ¿no? que estén basados en pruebas. Entonces, para nosotros es muy importante la evaluación del proyecto. Invertimos muchísimo dinero en probar que lo que hacemos funciona. Entonces, cuando sabemos que funciona, lo distribuimos a nuestra red asociativa para que ellos lo puedan aplicar en su entorno local. Entonces, nosotros medimos la evaluación en 2 niveles. Un primer nivel, que es más general, mide los cambios de actitudes y comportamientos en la sociedad catalana. Y eso lo hacemos a través de la encuesta de salud de Cataluña, con la cual tenemos un acuerdo de colaboración, que nos mide cambios en actitudes y comportamientos de la sociedad catalana, a través de escalas científicas validadas internacionalmente, con las cuales los compartimos la información con otras campañas similares a la nuestra. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que hacemos es medir el impacto en términos de cambio de actitud de comportamiento de las personas que participan en proyectos concretos. Así como hacemos actividades de sensibilización, pues medimos si los participantes en estas actividades cambian actitudes y comportamientos. Lo hacemos a través de grupos control, medimos los cambios pues haciendo cuestionarios antes de la intervención, después de la intervención y al cabo de 6 meses. Entonces, con este modelo nos aseguramos de que lo que hacemos, como mínimo, no hace daño, que cambia actitudes y comportamiento y que
son efectivas, vaya. Yo por mi parte nada más, doy la palabra a Ángel, que explicará lo interesante de esta ponencia. Me gustaría contar mi experiencia personal de por qué me uní a este movimiento, ¿no? Yo trabajo en una gran empresa, en un centro industrial con más de 1000 personas, y un día hicieron una campaña de sensibilización a los trabajadores sobre la discapacidad, porque tenían intención de contratar personas con distintos tipos de discapacidad. Yo asistí oculto entre la masa de las personas, hacían varios grupos, y nos estuvieron explicando pues, los distintos tipos de discapacidad. Llegó el turno de explicar la discapacidad por enfermedad mental, y en ese momento surgió la pregunta de la gente: uy, yo admito cualquier discapacidad, pero con un enfermo mental no quiero nada, son peligrosos, lo desconozco. Eso me dolió, me dije, ¿cómo es posible esto? Eso me hizo unirme a la campaña de Obertamén cuando empezó. Salí a los medios de comunicación, a raíz de eso la gente de la empresa me conoció mi caso. Yo llevo una vida totalmente normalizada, estoy casado, tengo una hija, soy totalmente transparente, o sea, una persona a la cual no le hubiese contado mi experiencia jamás se hubiese enterado de que tenía un problema de salud mental, salvo en determinados momentos que me encuentro mal, pero era una baja médica. Y entonces las personas se me acercaban y me decían: uy, eres una persona normal. Digo, ¿cómo que soy una persona normal? Por supuesto que soy normal. Hablé con personas de recursos humanos que se me abrieron el corazón y dijeron: mira, yo hasta conocerte a ti, cuando me llegaba un currículum de una persona que o me había entrado por comentarios que tomaba medicación, no lo pasaba ni siquiera lo pasaba a la posibilidad de presentarse a los procesos selectivos. O sea, hasta ese extremo llegamos. Entonces, animo a las personas, no sé si conocéis más casos, yo conozco en mi trabajo personas que me han reconocido en persona que tienen problemas de salud mental, pero no se han atrevido a dar el paso por el estigma, el qué dirán, qué pensarán, ¿no? Pues animo a todos a que hagáis pública esta confesión mía, es decir, animarse a salir, a dar la cara, porque esto ayuda. Y ayuda no solo a las terceras personas, sino ayuda a la misma persona. Yo, gracias al movimiento de Obertamén y haber salido, me he sentido empoderado. ¿Quién me iba a decir a mí que yo me iba a atrever a salir en medios de comunicación, en televisión, en prensa, en radio, hablar con la gente, ¿no? Que la gente se me acerque por la calle y me dé las gracias, gente que no conozco. Bueno, pues esa es mi experiencia positiva. Bueno, continúo con la presentación. Obertamén ha formado más de 120 personas. Ha construido equipos de activistas en 5 localidades de Cataluña, ahí veis las localidades, ¿no? Ha hecho muchas cosas. En resumen, podríamos decir que Obertamén tiene 3 áreas de actuación respecto a los voluntarios. Una primera área es el activismo en primera persona. ¿Qué es eso? Se buscan voluntarios que sean capaces hayan llegado al nivel suficiente de comprensión de la enfermedad, de que sean capaces de dar la cara y salir en los medios de comunicación. Gracias a esto, pues aquí ponemos más de 50 entrevistas realizadas en medios de comunicación, se han formado a estudiantes universitarios, a profesionales, a personas, porque los profesionales, queráis que no, también tienen muchos estigmas, a periodistas, etcétera. Una segunda línea de actuación es la actuación de sensibilización. La actuación de sensibilización es lo que he comentado antes, vamos a colectivos especialmente preparados, como periodistas, universidades, psicólogos, psiquiatras. Hemos dado charlas en entidades psiquiátricas al colectivo de médicos para enseñarles la realidad, porque ¿qué experiencia tengo? Una vez me acerqué a mi centro de salud mental, que son donde se supone que estaban los psiquiatras, que se suponen que son los que tratan a las personas con problemas de salud mental, y me llevé la sorpresa de que desconocían totalmente el mundo asociativo. O sea, no sé de quién es el problema, ¿no? De si de los psiquiatras o del mundo asociativo por no darse a conocer, ¿no? Desconocían el movimiento Obertamén, ¿no? La lucha contra el estigma, ¿no? O sea, parecía mentira a personas que son la primera línea de batalla de la enfermedad, personas que han de tratar, no conocían la realidad actual de la enfermedad. Otro tercer punto es el de alerta estigma. En la alerta estigma lo que se hace es que a través de un grupo de voluntarios se va cogiendo
los mensajes estigmatizantes. Tenemos una red de voluntarios que cubre toda Cataluña y a medida que van descubriendo noticias en prensa, radio, televisión que consideramos estigmatizantes, se lleva un equipo que las valora y hace una respuesta. Pero una respuesta muy estudiada, Over también tiene una metodología que la aplica, de forma que lo que buscamos es sensibilizar al periodista, no atacarlo, no decir qué malos son, sino educarlos. Aquí tenemos ejemplos de portavoz en primera persona, hablando en la televisión, en prensa, ahí estoy yo, en radio, etcétera. O sea, tenemos un impacto público que desgraciadamente creo que no llega no es lo suficientemente potente. Por eso me gustaría que medios de comunicación más potentes, canales de televisión, nos apoyasen más. Lanzo el guante, no sé si habrá alguien de algún medio de comunicación, pero bueno, la intención es esta. Otro proceso es sensibilización. Aquí tenemos ejemplo de otro activista dando clase en Barcelona, en una universidad, ¿no? Es muy importante, consideramos que es muy importante el atacar a futuros estudiantes de psicología, futuros médicos, futuros asistentes sociales, que vean y conozcan la realidad. Por poner un ejemplo, ¿no? Una vez dimos una charla al colectivo de enfermeros y se nos acercó, la di la charla yo concretamente, se me acercó luego de la clase una de las enfermeras que trabajaba, tenía un trabajo en una ambulancia, ¿no? Y entonces nos dice, mira, yo hasta ahora, mi único contacto con la enfermedad mental era a través de los casos urgentes que me llegaban a la ambulancia. Y yo pensaba que todos los enfermos mentales eran violentos, eran personas que no se podían tratar, que la única forma hacía era la contención. Dice, vosotros me habéis roto el esquema. Pues mira, esto pasa con profesionales de primera línea. Falta la tercera presentación. Bueno, ¿por qué en primera persona? ¿Por qué consideramos que es importante primera persona? Bueno, en primer claro, por la legitimidad y la credibilidad. No es lo mismo que un profesional, un doctor, cuente que el estigma es malo, que una persona que lo conoce en primera persona diga, ¿qué pasa? Yo soy una persona normal, llevo una vida normal, estoy diagnosticado, tengo incluso, en mi caso concreto, una discapacidad reconocida y, sin embargo, llevo una vida normal, no soy violento. Violencia hay lo mismo en personas sanas que no sanas. En fin, se puede llevar una vida normal y estar totalmente integrado en la sociedad. Otro aspecto importante es visualizar el carácter multidimensional de las personas, es decir, no ver a la persona como un enfermo. Muchas veces le pasa, sobre todo a los familiares o a los médicos, cuando una persona llega con problemas de salud mental, se le etiqueta. Este es un esquizofrénico. Y ya no se ve el aspecto positivo de la persona. No se ve que hay momentos que la persona está perfectamente lúcida y perfectamente normal. Solo se le ve una parte concreta, es decir, la enfermedad. Pues cuando una persona sale, da la cara y dice, ¿qué pasa? Yo soy un enfermo mental y tengo otras cosas. Tengo hobbies, tengo aficiones, tengo amigos, salgo, me relaciono, tengo un trabajo, no pasa nada. Otro apartado que aparece es el empoderamiento. Eso lo he vivido en primera persona yo mismo, ¿no? Es decir, cuando uno da la cara, aparece un efecto secundario, que es que la persona que da la cara se empodera. ¿Qué quiere decir se empodera? Pues es capaz de descubrir cosas que él no era consciente de que tenía. El capaz de hablar en público, el capaz de romper barreras, porque claro, aquí se ha hablado del derribo de las barreras de los psiquiátricos, ¿no? Los muros de los psiquiátricos, nos han contado el caso de Asturias, se han derribado, pero los muros más difíciles de derribar son los muros mentales, nuestras propias barreras, y esas no solo existen en la sociedad, existe también en el enfermo. Y también debe luchar por derribar esos muros. Otro aspecto es normalizar el trastorno mental. Creo que en mi caso está totalmente normalizado. El efecto movimiento. Hay un efecto curioso que es la atracción. Cuando las personas ven que alguien sale, da la cara, sale en los medios de comunicación, habla, se expone, pues anima a otras personas a unirse, ¿no? Yo en la asociación que pertenezco en Tarragona, hicieron la formación de Obertamén, ¿no? Y teníamos personas que realmente uno pensaría, estaban totalmente discapacitados, o sea, tímidos, cerrados, sin capaz de hablar, etcétera. A través de la formación y el haber poco a poco dándole cancha abierta, esas personas se han abierto, de forma que ahora incluso son líderes
Y son personas que se atreven a movernos y a hacernos cosas. Y eso estaba oculto, muchas veces ocultos, no solo por la sociedad, no solo por el enfermo, también por los familiares. No quiero atacarlo, pero muchas veces, en mi experiencia personal, el estigma también está, y es muy fuerte, en los familiares. Para los familiares que hay aquí, que comprendan esto. Y el sexto y último, la eficacia. Consideramos que esto es la estrategia mejor para luchar contra el estigma. Gracias. En primer lugar, agradecerle a la Confederación FEAFE el habernos permitido presentar aquí en los actos conmemorativos del Día Mundial de la Salud Mental el trabajo que hemos realizado en Andalucía en el marco de la lucha contra el estigma. Yo represento a un grupo de profesionales, soy miembro de un grupo de sensibilización, ahora veréis las caras de ellos. Realmente cualquiera de los 6 o de los 7, sí, somos 7, podría contar lo que me ha tocado a mí como le pudiera haber tocado a ellos, ¿no? La exposición, un poco del contexto en torno a la lucha contra el estigma en Andalucía, una introducción a la estrategia, cómo nacimos, cuáles fueron los inicios y cuál es el contexto. Después el desarrollo de la estrategia y las acciones que hemos ido poniendo en marcha. Y después algunas reflexiones y lecciones aprendidas de todos los años que hemos estado trabajando en este tema. En cuanto al contexto, realmente la lucha contra el estigma no la empezamos en Andalucía cuando empezamos con la estrategia 1 de cada 4. El propio Servicio Andaluz de Salud, en los años 90, cuando se integraron los servicios de salud mental y se montaron las redes de servicios comunitarios, pues ahí empezamos a combatir el estigma, ¿no? FEAFE es Andalucía, que desde sus inicios en el 92, con el precedente de la primera asociación andaluza, la de Asaenes en Sevilla, en 1987, ahí ya se empezó a luchar contra el estigma. FAISEN, que es la red de apoyo social que tenemos desde el 94, que empezó a montar los programas de apoyo social, también ahí luchamos contra el estigma. La Federación en primera persona, desde sus primeros, en 2005, con los primeros contactos de asociaciones de usuarios de Andalucía, que como bien han dicho los compañeros anteriores, realmente ha sido una de las acciones más importantes que hemos desarrollado en Andalucía, ¿no? El que personas con enfermedad mental en primera persona se pongan al frente. Y después la Escuela Andaluza de Salud Pública, con el soporte técnico a todas las acciones que hemos llevado a cabo desde que empezamos el proyecto, ¿no? También decir que 1 de cada 4 no es... 1 de cada 4 complementa las acciones que cada una de las organizaciones que trabajamos en esta estrategia llevamos a cabo, ¿no? O sea, por su cuenta, FEAFE Andalucía, en primera persona, FAISEN, el SA, hace acciones específicas, pero las que vamos a hablar hoy son las que hacemos conjuntamente. Y por supuesto, yo creo que ya lo he dicho anteriormente, contribuimos a una estrategia mucho más global, que por supuesto es mejorar la atención sanitaria y social, incorporando la perspectiva de recuperación y el marco de los derechos, ¿no? Y sobre todo con un especial énfasis en la población más vulnerable. Facilitar espacios de interacción y contactos sociales y, por supuesto, contribuir a la eliminación de factores estructurales de discriminación, ¿no? Hoy se ha hablado, por ejemplo, de la reforma del Código Penal, ¿no? como un factor que crea estigma desde la propia legislación. En cuanto a la introducción a la estrategia, realmente empezamos en 2005. Antes le decía a Pepe Rodríguez, Pepe, lo que voy a hablar hoy, el 70% ha salido de aquí, de los fondos de cohesión del Sistema Nacional de Salud. Casi el 70% de la inversión que hemos hecho venían de los fondos interterritoriales, ¿no? Con lo cual hemos tenido mucho apoyo a nivel del Ministerio, del Consejo Interterritorial y después con fondos propios de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. El proyecto a nivel técnico lo gestiona la Escuela Andaluza de Salud Pública, que es un ente que depende de la propia Consejería, y el grupo funciona con el asesoramiento de un grupo de sensibilización, ¿no? Que identificamos necesidades, priorizamos, asesoramos y colaboramos en el seguimiento, ¿no? Y está formado por 7 miembros estables, 2 pertenecemos al Servicio Andaluz de Salud, 2 a la Escuela Andaluza de Salud Pública, 1 a la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental, 1 de la Federación FEAFE Andalucía y 1 en primera persona, ¿no? Y estos son sus caras: Lala de la escuela, que está a la izquierda, yo, Ángel Mena, que es periodista de la escuela, Andrés López,
de FAISEN, Conchi Cueva, que es la presidenta de FEAFES Andalucía, Gonzalo Fernández, también de Servicio Andaluz de Salud como yo, y José Manuel Arévalo, que es el presidente de la Federación en primera persona. Y después, por supuesto, participan muchos profesionales, personas con enfermedad mental y familiares. ¿Cuál es el objetivo de la estrategia? Combatir el estigma, la discriminación y la vulneración de derechos que sufren las personas con enfermedad mental. Y el segundo, que va ligado al primero, favorecer la recuperación de las personas con enfermedad mental y su familia. Las acciones que hemos desarrollado van dirigidas a la población general y a determinados públicos que sabemos que tienen, por la bibliografía, que tienen un papel fundamental en la eliminación del estigma, que son profesionales de los medios de comunicación, profesionales de la salud y los de salud mental en particular, la población adolescente, estudiantes universitarios y las propias personas con enfermedad mental. ¿Vale? Todo esto lo hemos hecho en el marco de un convenio de sensibilización que se firmó en el 2004 entre la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, la Consejería de Servicios Sociales, de Bienestar Social, la Consejería de Educación, Radio y Televisión Andaluza, FAISEN y FEAFES Andalucía. Después se incorporó en primera persona porque nació más adelante. ¿Vale? También comentar que tanto Bertamen como nosotros, que también eso ha sido una inspiración, estamos metidos en un movimiento global de lucha contra el estigma, donde hay, pues, como veis, un montón de países implicados. Y eso nos ha servido de fuente de inspiración y, por supuesto, de fuente de evidencia sobre qué poner en marcha y qué no poner, ¿no? Yo diría que el 90% de las cosas que os voy a presentar hoy están basados en iniciativas que se han hecho en otros países y a lo mejor tienen mucho más recursos que nosotros y han podido evaluarlo. Entonces, creo que nos apoyamos mutuamente, ¿no?, en esto de la lucha contra el estigma. Y ya entramos en las acciones que desarrollamos. Yo hablaría de 3 hitos que han marcado la trayectoria, antes lo comentaba con los compañeros. Nacimos en 2005, como he dicho, con el apoyo de los fondos de cohesión, y entonces hubo un impulso institucional. Eran las instituciones las que pusimos en marcha esto, ¿vale? Pero realmente el cambio vital para nosotros fue incorporar la voz en primera persona de usuarios y familiares, ¿no?, asumiendo la perspectiva de recuperación. Desde el 2008 en Andalucía empezamos a promover la perspectiva de recuperación y todavía estamos en ello. Eso también es un camino de fondo, ¿no? Pero para nosotros fue un antes y un después, ¿no? Desde ese día las personas con enfermedad mental y sus familias no solo participan activamente, sino deciden qué se hace y qué no se hace. Y yo pondría un tercer hito, que es la incorporación de los derechos humanos como nuevo eje vertebrador de la estrategia, ¿no? Que realmente, aunque empezamos a hablar de ello mucho antes, pero en 2011 es cuando realmente nos pusimos a trabajar en ello, en el marco de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Esto porque algo parecido ha puesto Miquel antes. ¿Por qué es esto? O sea, el estigma crea discriminación y es una de las grandes vulneraciones de los derechos, en este caso de las personas con enfermedad mental, ¿no? Y por supuesto, pues eso atenta, interfiere, obstaculiza que las personas puedan recuperarse, ¿no? Con lo cual, este es ahora mismo nuestro marco de trabajo. Las acciones dirigidas a la población general, ¿vale? Las voy a pasar muy rápido porque estas son cosas que se han hecho, ¿no? Vamos a pasar cada una de ellas. La primera de ellas fue la campaña 1 de cada 4, que fue la que le ha dado nombre e imagen a nuestra estrategia, ¿no?, que pretendía dar una información objetiva, fomentar la reflexión y mejorar la imagen social. Se presentó en 2007, ¿no? Entonces se buscaron 4 personajes que representaban en aquellos momentos distintas enfermedades y distintas edades y el género también, intentando balancear. Entonces creó el personaje de Alberto, una persona con esquizofrenia, de María, una señora con depresión, de Juan, una persona más adulta con enfermedad mental grave, y de Silvia, con trastornos de ansiedad. Voy a poner uno de ellos, a ver si me funciona esto. A ver si... Todos los mensajes son... A ver, estamos aquí. No deja. Como veis, aunque se hicieron en 2007, pero siguen siendo totalmente pertinentes, ¿no? De hecho, posiblemente en radio, en cuñas de radio, lo volvamos a lanzar, ¿no? Porque sigue hablando, las personas con enfermedad mental tienen una vida y aparte pues pueden salir adelante con el apoyo, primero con su propio esfuerzo, pero con el apoyo de familias y profesionales, ¿no? Bueno, se hicieron muchas cosas en 2007, 2008, MUPI, vallas publicitarias, postales, carteles, anuncios de empresas, spots en televisión y cuñas de radio, en los cines también se pusieron.
se hicieron expos en Internet, o sea, se hicieron muchas cosas durante ese tiempo, ¿no? También teníamos mucho más recursos económicos, ¿no? Y tampoco había mucha información sobre realmente el impacto de estas cosas, ¿no? Ahora hablaremos después, ¿vale? Pero realmente, si de algo yo me considero orgulloso de participar en esto, fue un poco el montar un portal web que, de alguna manera, se ha convertido en un referente importante, ¿no? en países de habla hispana, en todo lo que es la lucha contra el estigma, ¿no? Estuvimos mirando el otro día los datos, ¿no? Han pasado cerca de 230.000 personas por la web, ¿no? Con más de medio millón de páginas visitadas, ¿no? Como veis, España es el 42%, pero hay países de Hispanoamérica que también entran bastante en la web, ¿no? Y, por ejemplo, en el último año pues, han entrado cerca de 70.000 personas, ¿no? Y vamos ascendiendo, con lo cual yo creo que la web, aparte de tener todo lo que hemos desarrollado, está abierto para todo el mundo, ¿no? De hecho, nos llaman de muchos sitios, de universidades, de centros educativos y demás, tanto de España como de otros países, para bajar contenido, y yo creo que es un cajón de estrategias y de acciones que cualquier persona puede utilizar, ¿no? Otra de las actividades que desarrollamos fue una exposición itinerante, no decidas por la cara, las apariencias engañan, que era un poco para hacer reflexionar a las personas que en este caso estaban esperando en los centros de salud, en los hospitales, ¿no? Ese tiempo de espera, pues que pudieran reflexionar, ¿no? Entonces era un poco de juego, ¿no? ¿Qué criterio usamos para poner la etiqueta, ¿no? De enfermo mental, ¿no? Entonces pasó por muchos centros y todavía siguen funcionando por algunos eventos en Andalucía. Tenemos un informe de evaluación de esta estrategia que la tenemos colgada en la web que podéis acceder. Después, por supuesto, muchas publicaciones, artículos de opinión, de prensa, etcétera. Y después un vídeo documental que se utiliza a nivel educativo, sobre todo en la universidad, pero también, como sabéis, está disponible, donde hay opiniones de personas con enfermedad mental, familiares, profesionales, donde se muestran falsas creencias, prejuicios y cómo esto influye en el proceso de recuperación, ¿no? ¿Vale? Esto sería un poco las acciones dirigidas a la población general. En cuanto a los medios de comunicación, ¿vale? El objetivo era promover un tratamiento más correcto, justo y adecuado de la salud mental en los medios, animar a profesionales de medios a ayudar en la lucha contra el estigma, a través de información más precisa, rigurosa y objetiva, y a equilibrar la información negativa, ¿no? Con información en positivo. Y creo que hemos hecho bastantes avances. Las acciones que se han desarrollado, pues tenemos un observatorio de medios en 1 de cada 4, donde hay incluso cartas para cuando hay una información, tanto positiva como negativa, pues el ciudadano pueda coger y mandarla a los medios, ¿no? Donde hay también ejemplos de buenas prácticas y de malas prácticas, ¿no? Después jornadas de salud mental y medios de comunicación, talleres de sensibilización para periodistas, estudiantes de ciencia de la comunicación, ¿vale? Los celebramos, aquí he puesto algunos, pero tenemos muchos más, ¿no? Se hacen a nivel provincial y a nivel local, donde participan pacientes y familiares. Guías de sensibilización, en este caso las hace Faisen, son dirigidas sobre todo a los profesionales de los medios. Para profesionales de la salud, que son, digamos, un objetivo clave para nosotros, pues son señalados por objetivos y expertos en el tema, ¿vale? Y trabajamos aspectos de la práctica asistencial que son clave en la reducción y la potenciación del estigma. Somos los que primero generamos estigma, ¿no? Y tiene que ver con cambios no de políticos ni de gestores, sino cambio cotidiano en cómo nos relacionamos con los pacientes, ¿vale? Entonces, las acciones, una de ellas era la experiencia importa, donde a través de ejemplos en primera persona le decíamos a los profesionales cosas que los familiares y las personas con enfermedad mental escribían y que tenía que ver con experiencias que habían tenido con los servicios y cómo estas las podíamos cambiar, ¿no? También hay un informe de evaluación en la web. Tenemos un vídeo documental de estigma y salud mental, donde aquí trabajamos cómo el estigma afecta a la atención que se presta a la salud general de las personas con enfermedad mental, ¿no? Aunque no lo vamos a ver entero, pero voy a intentar, sobre todo para animaros para que lo veáis, 5 o 6 minutos, y se utiliza sobre todo en formación conjunta entre salud mental y atención hospitalaria. Trabajamos durante 2011-2012 en analizar la Convención de Derechos Humanos de la ONU y cómo había artículos, analizando los artículos, había muchos que teníamos ejemplos en Andalucía de cosas que estábamos vulnerando, ¿no? Con lo cual, ¿vale? Formación de profesionales, donde siempre participan pacientes y familiares. Tenemos acciones dirigidas a adolescentes, el proyecto Lo Hablamos, que es una sesión informativa de 2 horas de duración en los centros de atención secundaria de Andalucía, en el marco del programa Forma Joven, ¿vale? Tenemos también, hacemos cosas con las universidades cada vez más, y de las cosas más, creo yo, más productivas, el trabajo directo con las personas con enfermedad mental, ¿no? ¿Vale?
que trabajamos apoyando al movimiento asociativo de pacientes, haciendo la labor de portavoces y con un programa de apoyo mutuo, donde empezamos nosotros, pero ya lo hacen ellos, porque ya establecimos un convenio con ellos y son ellos los que sigan las acciones, ¿no? Empezamos a apoyarlos y ya son ellos, junto también con FEAFES Andalucía, que también desarrolla actividades, ¿vale? Voy fuera de tiempo, con lo cual me salto algunas cosas, ¿no? Y después lo que es el fomento de las acciones locales para combatir el estigma, ¿no? De manera similar a lo que ha comentado Miquel, ¿no? Tenemos que poner sobre la mesa cosas que funcionan y que los demás los puedan hacer, ¿no? ¿Vale? Tenemos ahora la segunda convocatoria de premios de lucha contra el estigma, ¿vale? Y simplemente para terminar, reflexiones, Primero, la lucha contra el estigma y la discriminación no se lleva a cabo por caridad o altruismo. Es un derecho ciudadano, es lo primero, y cuenta con evidencia científica. O sea, si no luchamos contra el estigma, las personas con problemas de salud mental no se van a poder recuperar. Un modelo comunitario de atención no garantiza la no estigmatización. Necesitamos profesionales sensibilizados y recursos adecuados. Las personas con enfermedad mental y su familia en primera línea, liderando estrategias y acciones. Las estrategias sostenibles a lo largo del tiempo, contando con el apoyo permanente de instituciones y movimientos asociativos y fomentando la entrada de nuevos actores, sobre todo en el entorno local. Algo ha comentado también Miquel, actividades que fomenten el cambio de conductas discriminatorias. Los cambios en las actitudes son complicados y no parecen ser un buen predictor de cambios conductuales. Podemos llegar a cambiar actitudes, pero eso no significa que no discriminemos, ¿no? ¿Vale? La evidencia científica no como único criterio para la toma de decisiones. En algunos casos, los logros locales no gozan de la evidencia científica y las buenas prácticas presentes en la literatura científica no siempre se adaptan a las características del entorno colectivo. Dudas sobre campañas en medios de comunicación masivos, como la primera que hicimos nosotros en 2007. Son muy costosas, consumen gran parte del presupuesto asignado a las acciones de sensibilización, además de tener un impacto muy limitado y ser muy difíciles de evaluar. Alianza con los medios, no solo para la información, sino también para la industria del entretenimiento. Práctica clínica con evidencia, pero también con valores, libre de discriminación. Y formación del profesional no sanitario que trabaja en los servicios. Y para terminar, alianzas con otros sectores para abordar el estigma en los centros educativos, en los lugares de trabajo y en los colectivos de personas mayores, que son colectivos importantes que todavía no hemos abordado en Andalucía. Rentabilidad de las acciones para combatir el autoestigma, ¿vale? Incide directamente en el público objetivo, cuando lo que invierte es trabajando con personas con enfermedad mental desde el punto cero ya estás produciendo cambios. Necesidad de abordar de manera específica el tema de la revelación, salir del armario. Claro, es importante desvelar, pero eso tiene un impacto en la trayectoria vital de la persona. Entonces, cada persona tendrá su momento. Se podrá revelar la enfermedad mental a algunas personas, a otras no, o decidir no hacerlo, porque afecte la trayectoria vital, ¿no? O pueda sufrir incluso más discriminación por hacerlo. Y después un ejemplo, el deporte, la actividad física, como ejemplo claro y cercano para promover el contacto social y acercarse a la comunidad en el ámbito local. Si después tenemos tiempo para preguntar, estaré encantado de comentar lo que queráis. Muchas gracias.